Saludos amigos y amigas de todas partes, ¿qué tal? Gracias por estar de nuevo con nosotros en su programa A Rajatabla, Peña de la Democracia en la República Dominicana. Gracias de verdad por darnos ese privilegio de llegar a sus hogares o a los lugares donde ustedes se encuentran a través de Teleradio América para todo el mundo, Super TV 55 en Santiago y el novedoso emprendimiento mediático Cananga TV, que nos retransmite los días sábados. Muchas gracias de verdad por darnos ese privilegio. Como ustedes saben, A Rajatabla es un programa dirigido a gente inteligente, a gente patriota, a gente solidaria. Por tanto, esto es un motivo de orgullo, esta platea que hoy se convierte en una peña de la democracia. De verdad estamos muy agradecidos de ustedes. Como siempre, vamos a tratar de los principales temas que se han escenificado sobre la vida nacional en el curso de la semana. Especialmente, yo creo que tenemos que hablar del tema de tránsito. Primero comenzar por lo peligroso, lo difícil que se ha convertido transitar por las calles, avenidas, carreteras, autopistas de la República Dominicana. En un reportaje del Listín Diario de la fecha, se señala que solo el fin de semana se produjeron 134 accidentes, con saldo de 22 muertos durante el pasado fin de semana. Como ustedes saben también, una cantidad indeterminada de heridos, algunos de los cuales todavía están en sala de cuidado intensivo y ojalá que no se produzcan desenlaces fatales. Yo le pregunto a ustedes, ¿hay organización del tránsito en la República Dominicana y del transporte para hablar de los camiones? Yo creo que ustedes no me dejan mentir si le digo que cualquier autopista que una familia o una persona física tome en dirección a cualquier lugar, es el momento en que entrega su vida a la divinidad y dice, Dios mío, ayúdame, porque no hay otra forma, no hay ordenamiento, no hay nada. Solamente hemos visto en todos los hilos viales de la República Dominicana permanencia de vigilancia de la lamentada DGCET, la Dirección General de Tránsito Terrestre, apéndice de la Policía Nacional, en la cercanía del peaje hacia la autopista de las Américas, el primer peaje, y hacia el aeropuerto, nada más. Y ahí no se sabe por qué están ahí, porque la gente tiene que detenerse en el peaje, no se puede llevar el peaje por delante. Entonces, ¿cómo usted multar a un conductor que venga a exceso de velocidad si no tiene un informe que le den en una primera etapa de la carretera, sino que se detienen ahí, incluso hacen hasta tapones deteniendo a los conductores por nada? Cuando usted sale hacia la carretera 6 de noviembre, a mano derecha va a encontrar un grupo también de la DGC que no se entiende por qué están deteniendo a las personas ahí, porque no lo hacen con vehículos que le falten luces, que tengan alguna situación de violación visible, sino que van deteniendo a quien más o menos la lotería. Y a partir de ahí ya no hay nada que hacer. Y la autopista Duarte, cuando usted sale del infierno del kilómetro 9, a partir de ahí entréguese a Dios, pero entréguese de cuerpo y alma, porque hasta Santiago no hay ninguna posibilidad de nada. Cada quien maneja ese lienzo vial como le dé la gana. Y vamos a hablar de los vehículos, patanas, camiones, autobuses, guaguas voladoras. Dios mío, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Esperar que ocurran más desgracias. Uno cuando va a viajar al interior se siente nervioso porque no disfruta de nada, de la autopista ni de nada, porque lo que va es diciéndole, Dios mío, que este camión que echase para un lado, porque el camión va a una velocidad mayor a la que puede producir un automóvil
cubriendo la ley en las carreteras de 80 a 100 kilómetros por hora. No hay forma. Pero bueno, ¿qué hacemos? Vamos todos para la Catedral de Santo Domingo a pedirle a la Virgen de la Altagracia a ver cómo nos ayuda en esto, porque no hay. Cada vez que ocurre un accidente grave, todas las autoridades dicen, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Tan pronto la gente se olvida, hasta la próxima gran desgracia. Mientras tanto, en un fin de semana, estamos hablando de 22 muertes. 22 muertes. ¿Ustedes no creen que es un poquito demasiado? En la Franja de Gaza, si mueren 22 personas, el Ministerio de Salud, que es el que reporta a los muertos en esa guerra, en esa terrible agresión que está sufriendo el pueblo de palestino, lo mencionaría a todo el mundo, diciendo 22 muertos durante el fin de semana en ataques tales y cuales. Si pasa en Ucrania, que los rusos están bombardeando zonas habitables en Ucrania, los ucranianos dicen mataron 5, mataron 10, mataron 20. Aquí nosotros pasa como que no, el Listín Diario lo publicó, 22 muertos el fin de semana. Yo quiero decirle a ustedes que están en su casa, en los lugares donde se encuentran, que nosotros tenemos razones para sentirnos preocupados, agobiados, porque no hay ninguna solución en ese aspecto, no solo en este gobierno, en ningún gobierno, en ese sentido. De manera que hoy los lamentos de este programa van dirigidos a eso. Y ahora eso es lamento, es decir, nos lamentamos mucho de lo que está pasando y ya no tenemos fuerza en la garganta, en todos los medios donde estamos para llamar la atención del gobierno respecto a esto. Siempre se dice que hay un plan, ya el presidente dijo que hay un plan nacional de eso. Las carreteras no están señalizadas. Es más, la autopista 6 de noviembre tiene una situación tan grave que le han puesto 3 carriles, uno de los cuales terminan en unos muros que un turista que venga, y eso no está en ninguna parte del mundo, sin señales, solo una flecha que dice como que salga de ese carril, una flecha que no se ve a simple vista, hay que estar muy acucioso para verla. Usted termina sobre unos muros que va a caer a un precipicio. Una tercera vía que no se dice, cuando se debería liberar con puentes y entonces tener las 3 vías. No, hasta ahí lo dejamos. Si usted quiere, sálgase de ahí, vuelva a la segunda vía, o si no, mátese. Caramba, la verdad que uno siente impotencia, Uno tiene que rogar mucho cuando sus hijos, sus parientes toman las carreteras, decir, bueno, Dios mío, ayúdalo, porque no hay asistencia vial de las autoridades del Estado dominicano. Bueno, el otro, eso es un lamento, el otro es una indignación. Ustedes vieron a un abogado, al doctor Carlos Balcácer, en una audiencia referida a una empresa contratista supuestamente extranjera, al cual el Estado Dominicano le concedió a través del Instituto Nacional de Transporte y de Tránsito y Transporte, mencionado como el Intran, un contrato por más de 1.500 millones de pesos para la modernización del sistema de semáforos en el Gran Santo Domingo o en el Distrito Nacional. El señor dijo, cuando se produjo, cuando en la Dirección de Compras y Contrataciones del gobierno dominicano le suspendió ese contrato por anomalías rayando con la ilicitud. Entonces, en las audiencias de respuesta a eso, el abogado Carlos Balcácer presentó un aparatito que dijo, con este aparato nosotros apagamos todos los semáforos en 55 intersecciones. No dijo el número de intersecciones, esa compañía controla 55 intersecciones, o controlaba, de el Gran Santo Domingo. Y dijo, con esto lo vamos a pagar. No vamos a decir cuándo, pero tengan la bondad, prepárense mañana para que salgan temprano. No lo hizo ese día, pero los semáforos se apagaron unos días después de esa amenaza.
y se produjo el pandemonium en el Gran Santo Domingo, un asunto de seguridad nacional. Ya antes de eso había pasado que el director del Intran tomó primero un receso, después renunció, la dirección de contrataciones sometió a esa empresa al Ministerio Público por alegado fraude. La empresa dijo, el dueño vino y dijo que se iba a llevar todos sus semáforos. Oye, nosotros no somos Macondo, Ahora resulta que el nuevo director del Intran, 4 días después, cuenta la tragedia. Dice que esa empresa paralizó todo, que ellos tomaron, el Intran tomó el control de los semáforos militarmente, que los militares están vigilando los semáforos para que no lo apaguen. Dígame si no estamos nosotros en la novela del Gabo, de Gabriel García Márquez. Dígame si no estamos en la novela del Gabo, como Macondo, o como Milquíades, el personaje que traía cosas raras a Macondo, como la piedra del imán, que la gente creía que era una brujería, porque al poner el imán atraía todos los objetos que habían en el entorno. Entonces, esta gente vinieron, repararon unos semáforos, cobraron o intentaron, le pagaron más de la 3/4 parte del dinero, de los 1.000 y tantos millones. Y trajeron unos semáforos, no pasó nada, pero lo apagaron. Y se armó un lío del caramba. Yo quisiera preguntar, con todo respeto y mayor disingancia, como dijo el diputado, ¿quién es la contraparte de ese contrato? ¿Qué pasó? ¿Por qué el Ministerio Público a este momento no ha hecho nada por eso? Bueno, ustedes vieron la gráfica de Santo Domingo atascado. Así no podemos hablar de progreso, así no podemos hablar de nada. Pero además nosotros estamos a merced de cualquier filibustero que venga a la República Dominicana, traído por personajes influyentes del Estado. No vienen solos. Hoy no hay un solo detenido. El director del Intran dijo que militarizó los semáforos. Y yo me imagino un guardia mirando, ¿de rojo? ¿Qué dio? ¿Verde? Ah, ok, está bueno, no hay problema, dale para adelante. Me imagino, no sé, militarizar qué. Y el control debe ser una oficina donde hay pantallas y se ve, y le reportan si se dañó el semáforo de la Bolívar, el de la Winston Churchill, etcétera. Imagino yo no sé para qué hay que tener tantos guardias, militarizar los semáforos. Da diablo, pero no vamos a tener una frontera semaforil ahora. La frontera semaforil ha sido militarizada. Vamos a meter el equipo blindado, ¿qué es lo que vamos a hacer? Macondo, nos estamos pareciendo a Macondo. Esa es la nota más discordante de la semana, y yo sé que el presidente debe sentirse muy molesto, el presidente Luis Abinader, porque así no se actúa, no hay por dónde empezamos, por dónde terminamos, qué fue lo que pasó. El director de contrataciones públicas, de la Dirección de Contrataciones Públicas, no ha dicho nada. Ya él cumplió con su trabajo, suspendió eso, pero el contrato estaba vigente. Dice doña Milagro, a mí no me gusta que se suspenda un contrato que siga vigente. A mí tampoco, doña Milagro, yo no sé qué pasó ahí. Es verdad, su oficina debería investigar qué ocurrió ahí, llamar a su despacho a todos los incumbentes de eso, de ahora y de antes. De ahora y de antes. A ver qué fue lo que pasó ahí. Señores, el presidente de la República está en Nueva York. Todavía hoy, al momento que estoy hablando con ustedes, está en Nueva York. Y en Washington, también va a Washington. Pero en Nueva York es un buen discurso, un discurso de promoción de la República Dominicana. Dijo que el ejército de los Estados Unidos estaba ayudando a la captación, a buscar, a procurar los llamados metales, piedras, ¿cómo le llaman? Raras, tierras raras, que son apetecibles para los asuntos tecnológicos, de la industria tecnológica en el mundo. También dijo que necesita el sector eléctrico más de 5.000 millones de pesos en inversiones, de dólares, perdón.
y pidió en la conferencia que pronunció que vengan para la República Dominicana. Ese fue un buen mensaje del presidente que desde aquí se saluda. Vámonos a un cambio, señores, y vamos a retornar con la visita que va a tener esta tarde, que va a producir esta tarde, el secretario de Estado de los Estados Unidos. De eso yo quiero hablar con ustedes muy seriamente. Vámonos a un cambio. Muy bien, mis amigos, muchas gracias, de verdad, muchas gracias a todas las personas que se conectan con nosotros en este momento en su programa A Rajatabla. Este es un programa reflexivo, por eso ustedes me ven aquí comentando de manera más sosegada todas las informaciones relevantes que han acontecido, tanto a nivel nacional como internacional, en el país y el mundo. En este momento yo quiero decirle a ustedes que llegará al país una de las figuras más relevantes de la diplomacia mundial, que es el secretario de Estado de los Estados Unidos, el señor Anthony Blinken. Es el canciller de la principal potencia del mundo. Cuando él logra poner en su agenda Haití, venir, usar 24 horas o quizá 30 horas, en una agenda donde ese señor está la mayor parte de su tiempo en el aire, viajando a distancia tan larga como el Medio Oriente, como Asia y en todas partes, tratando temas de gran trascendencia para la humanidad. Cuando toma 30 horas para venir a la República Dominicana, quiere decir que no solamente el Departamento de Estado, que es la Cancillería de los Estados Unidos, sino también la Casa Blanca, la sede del Ejecutivo, y el Pentágono, a través del Comando Sur de los Estados Unidos, están interesados en la agenda que refiere a Haití y la República Dominicana. Él va primero a Haití a hablar con el señor Conille, que es el primer ministro de Haití, y con el Consejo Presidencial de Haití. Dicen que se va a centrar en averiguar si las tropas kenianas han tenido algún tipo de efecto positivo, los 400 policías kenianos que están combatiendo la delincuencia, las bandas armadas en Haití. Pero además, él está interesado en que la República Dominicana y Haití reanuden o mejoren sus relaciones diplomáticas. Hasta ahí vamos bien, si viene a hablar bien no hay problema. Sin embargo, hay motivo para crujir los dientes. Él viene a la República Dominicana y no se sabe si la agenda de la Cumbre de las Américas del año 1922 en junio, que se celebró en Los Ángeles, California, donde habló el presidente Biden y tuvo una participación el presidente Luis Abinader. El presidente Abinader declinó firmar el documento final de esa agenda, de ese documento final, perdón. ¿Por qué no lo firmó? Bueno, porque en el apartado relacionado con las migraciones señalaba la obligación de los estados a reconocer, aceptar y manejarse conforme a ese mandato que estaba en ese apartado sobre las personas o los migrantes que vendrían a la República Dominicana en calidad de refugiados, en calidad de asilados, menores que ingresaran a la República Dominicana, el tipo no se podían devolver a su lugar de origen porque estaba basado en las condiciones jurídicas del asilo y las condiciones jurídicas del refugio. Quiere decir que ese documento obligaba a la República Dominicana inmediatamente a instalar refugio ante la crisis haitiana para que todo el haitiano que pasara, no importa, dijera que está huyendo a la violencia de las bandas y fuera aceptado como parte del refugio. Y además tenía que proveer los recursos e inserción de esos refugiados y asilados en la República Dominicana. Oigan bien, lógicamente cuando el presidente y su equipo leyeron, no, vamos a dejar eso ahí, vámonos para Santo Domingo y después averiguamos. Y se negaron a firmarlo, porque era entregar
la soberanía nacional de inmediato, conforme a eso. Yo tuve la oportunidad de leerlo ayer. Era decirle, ustedes cójanse la soberanía dominicana y además nosotros renunciamos a todo y nos acogemos a la condición que se establecía en ese documento de país receptor de migraciones. Se dividía en países que eran de paso de migraciones. Por ejemplo, Centroamérica es de paso de migración, de una migración hacia los Estados Unidos. Lo mismo que México. Pero la República Dominicana era receptor, no van para ninguna parte. Si yo soy un ciudadano haitiano y salgo huyendo hacia la República Dominicana y digo, estoy huyendo a las bandas están de verdad. Entonces hay que concederle asilo o refugio. Pero no solamente eso, también le decía, dice el documento, que están obligados a promover la reunificación familiar. Me olvidé decirle que a todo el que viniera en condición de apátrida. Fíjense cómo ese documento iba a inhabilitar la sentencia del Tribunal Constitucional de la República Dominicana que señala que le confiere a la nacionalidad la parte fundamental que es el jus sanguinis. Es decir, somos dominicanos porque somos hijos de dominicanos, de padre o madre dominicana. Y además iba a inhabilitar por la condición de apatridia en esa sentencia el que establece que los hijos de los inmigrantes indocumentados son del país de donde procede ese inmigrante, porque tiene una condición de tránsito establecida por el constituyente desde 1929. Son de tránsito los funcionarios diplomáticos y consulares extranjeros, los pilotos y tripulaciones de avión, los tripulaciones de los barcos, los extranjeros que estén en misiones internacionales especiales en la República Dominicana y los inmigrantes indocumentados. Entonces, los hijos de los inmigrantes indocumentados y los hijos de esos extranjeros son del país de origen. Entonces, Estados Unidos ha sido siempre partícipe de que los hijos de haitianos indocumentados en la República Dominicana, que tienen una condición especial porque pasan de centenares de miles, para no decir millones, nos dicen entonces, no, son dominicanos. ¿Ya entienden? Entonces viene el canciller de ese documento, que es el señor Anthony Blinken, a conversar con el presidente Luis Abinader, que tiene que apresuradamente venir desde propio Estados Unidos, para conversar con él mañana. Y entonces, ¿qué va a pasar? ¿Por qué el crujir de dientes? Bueno, porque viene el procónsul, viene el representante del imperio más grande que tiene la humanidad a decirnos a nosotros qué. ¿Cómo vamos a tener las relaciones con Haití? ¿Cuáles son? ¿De qué manera? Olvídense del masacre, eso dejen esa vaina así, número uno. Número dos, sí, ustedes tienen que, ábranlo, está cerrado el espacio aéreo, ábranlo. Está bien, vamos a seguir. ¿Qué más? Bueno, dado que ya revisamos y posiblemente Haití entre en una crisis siguiente, porque va a haber elecciones, se van a producir algunas situaciones difíciles, nosotros queremos que ustedes reciban en calidad de refugiados, en calidad de asilados o en calidad de apátrida a ciudadanos haitianos que dicen a los apátridas que son hijos de dominicanos, que son hijos de haitianos residentes en la República Dominicana y que por tanto tenemos que reunir su familia en la República Dominicana. Yo espero que eso no pase, pero tengo razones para crujir de dientes. Crujir de dientes, es decir, temor. Nosotros confiamos en que el presidente Luis Abinader sabrá mantener su postura, lo que ha expresado en todos los foros internacionales. La República Dominicana nunca formará parte del problema haitiano. Segundo, nuestra frontera estará bien resguardada. Tercero, vamos a cumplir con nuestras políticas migratorias de conformidad con los intereses de la República Dominicana, apegado al derecho internacional, pero a la soberanía de la República Dominicana. Y tercero, vamos a respetar la sentencia de nuestro Tribunal Constitucional que establece y rescata claramente el principio de la nacionalidad.
Entonces, si dice eso, nosotros estamos completamente de acuerdo. Si el presidente, por alguna razón de estrategia geopolítica, cede algo, nosotros no nos vamos a sentir muy defraudados. Pero sin embargo, esta persona que habla con ustedes mantiene la confianza de que el presidente le va a señalar al canciller Blinken que nosotros no entramos en nada de eso. Pero se lo dijo el presidente de los Estados Unidos. ¿Por qué no se lo puede decir a su mandante o a su mensajero? Mañana, como dicen los viejos, el tiempo dirá. Mañana, cuando llegue ese señor a la República Dominicana y lo que se diga público y lo que quede en la discrecionalidad diplomática, nosotros nos vamos a enterar. Y vamos a saber por los movimientos que se produzcan, por la situación que haya, etcétera. En este momento, la inmigración haitiana, yo quiero decírselo todas las veces que pueda al presidente, y yo creo que es mejor decírselo nosotros de buena fe, que lo que están ocultando una realidad peligrosa. En este momento hay un desenfreno migratorio en la frontera de la República Dominicana, en este momento. Ojalá se entienda eso. Y cuando se abra el espacio aéreo, tendremos todavía un poquito más de presión en ese sentido. El espacio aéreo tiene que abrirse si Haití responde a los requerimientos de la República Dominicana, sino que se mantenga cerrado. A Haití no se le puede dar nada. A la claque haitiana, al pueblo haitiano sí nosotros tenemos que protegerlo, trabajar con ellos allá. Todo lo que podamos ayudar al pueblo haitiano. Pero la claque haitiana malagradecida, ingrata, que manejan todos los estamentos del crimen en Estados Unidos, perdón, en Haití, que no vengan a imponernos ningún tipo de regla. Tienen una estrategia a nivel internacional que le ha dado resultados siempre. Son los victimarios y se presentan como víctimas de la República Dominicana. Hay una expresión que yo quiero decirla hoy, porque si no, no puedo hablar. Que se vayan para el carajo. Eso es lo que yo quiero decirle. Ahora quiero decirle a ustedes, en esta parte, ya el director de presupuesto del gobierno dominicano, el señor José Rijo Presbot, acaba de informar que el gobierno va a presentar la próxima semana, el lunes, en la semanal, la conferencia de prensa que ofrece el presidente de la República, la reforma tributaria o la reforma fiscal. Lo primero que yo quiero decirle a ustedes es que a mí me parece que hay un congestionamiento. Yo no sé si el gobierno ha tomado en cuenta que la elaboración, la terminación de todos los proyectos que han enviado de reforma al Congreso no salen en la velocidad en que ingresan. Por ejemplo, tenemos la reforma constitucional que apenas está siendo tratada por una comisión especial del Congreso antes de convertirse en asamblea revisora. Y eso va a durar mucho, porque tiene elementos que son contradictorios, conflictivos, que los legisladores, aun sea de una mayoría aplastante oficial, están señalando y lo están viendo con independencia, lo cual nosotros nos alegramos mucho. Luego está la reforma laboral, que ni siquiera ha podido ser vista en el Congreso. Todavía no hay convocatoria a vistas públicas. Se envió, van 2. Luego está la reforma educativa, que ayer la trató el equipo educativo de la Universidad Católica, de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Y luego tenemos también una reforma al aparato del Estado con con todo lo relacionado con quitar, clausurar ministerios, direcciones generales o fundir uno con otro. Eso es una reforma que ya se está tratando y que es motivo de discusión pública. ¿Cuántas van? Todos están ahí. Y falta la reforma a la seguridad social.
ahora el Ministerio de Agricultura dice que hay una reforma en camino, una reforma al sector agrícola también. Muy bien que todo se reforme para bien, pero creo que estamos comiendo muy rápido. Ustedes han visto cuando un niño quiere comer rápido, le dicen, no, no, al paso, una cucharada a la vez. Una cucharada, mastica y vuelve otra vez y toma otra cucharada de alimentos. A mí me parece que el Congreso ya está congestionado y de eso quiero terminar este comentario en el próximo segmento y decirle a ustedes que se queden con nosotros. A rajatabla. Bien, señores, vamos a ver, reforma constitucional, reforma al sistema educativo, reforma laboral, reforma a la seguridad social, reforma al aparato administrativo del Estado y reforma al sector agrícola. Y hay una reforma al subsector eléctrico también. Bueno, todo está bien, lo que yo digo es, llévennos despacio. Porque lo que pasa cuando la cosa se congestiona es que posiblemente se sancoche. Porque los diputados, a los cuales le quieren quitar 53 escaños, van a tener un nivel de trabajo que no van a poder producir las leyes que están pendientes de conocimiento en el Congreso. Por ejemplo, el Código Penal es una reforma. Y el Código Penal tiene 22 años en el Congreso. Claro que no va a durar 22 años la reforma a la Constitución de la República, pero ustedes se imaginan cuando se trate en la reforma al régimen de seguridad social, cómo nosotros vamos a manejar el sistema pensional, cómo se va a manejar el sistema de administración de riesgos de salud, cómo se van a manejar los subsidios. Ya el director de presupuesto del gobierno adelantó algunas cosas. Dijo, miren, el 82% de los empleados no pagan impuestos sobre la renta porque su salario está por debajo de los 34.685 pesos. Quiere decir, el 82% de los empleados públicos y privados no ganan más de 34.685 pesos. Entonces, ¿qué hacen? Van a poner la ley que sea a partir de los 30.000 que se cobre o de los 25.000 otra vez para que paguen impuestos o le suben el salario general a todos los trabajadores al 82% para que puedan ingresar como cotizante del régimen tributario. Número uno. O sea, ¿por qué lo menciona? Para que paguen en la reforma fiscal, para que coticen en la reforma fiscal. No le hablan de la reforma pensional, no se sabe cómo van a hacer la reforma pensional, pero le dicen, hay 82.000 de ustedes que no están pagando impuestos. Entonces, lógicamente no le van a aumentar el salario. Lo que van a hacer es reducir el nivel de salarial para pagar impuestos. Decirle, no lo podemos poner tan lejos, vamos a bajarlo a 25.000. Lo que ganen de 25.000 para abajo, eso no pagan impuestos. ¿Será? Porque el director de presupuesto no lo mencionó como una estadística fría. Lo menciona en un contexto que está hablando de reforma fiscal. Digo yo, es el sentido común que me hace pensar así. Luego él dice que 15.000 millones se han invertido en los subsidios a los combustibles. Y ahí tienes razón. Si no colocan esos 15.000 millones de pesos para subsidiar los precios de la gasolina, el gasoil, el gas licuado y todas esas cosas, la inflación hubiese aumentado, él dice 4 puntos. Yo pienso que hubiera aumentado, quizás no 4 puntos, porque siempre el neoliberalismo dice que la economía se maneje como de, si el petróleo está a tal precio, que así sea. Pero sin embargo, cuando se trata de indicadores económicos globales, entonces le dicen, no, vamos a subsidiarlo. El subsidio, los subsidios sociales van a aumentar, porque la fórmula que tienen siempre es, aumentamos el ITEBI,
el impuesto a la transferencia de bienes industrializados, que ahora mismo está en 18%, le producimos una rebaja al 16%, al 15%, y se lo colocamos a todos los productos, universal. Eso quiere decir que el arroz, la habichuela, todo lo que usted compre, productos en los supermercados que están debidamente establecidos, identificados, entonces le pondrán ITEVI. Eso quiere decir que los pobres van a pagar el ITEVI también, y la clase media. ¿Cuáles serán los impuestos que le van a poner a los sectores altos de la economía dominicana? Bueno, cada vez que le dicen que le van a quitar, porque los impuestos serían no por ponerle impuestos, sino por quitarle privilegios, le dicen esos sectores, por ejemplo el turismo, si nos quitan a nosotros las exenciones y las exoneraciones que nos otorgan hace 30 años, aquí no va a haber turismo, no podemos competir. Bueno, imagínate, 10.000 millones de dólares que generan, hay que decirle, está bien, quédense con eso, pero si nos dicen a Zona Franca, que ya se quejaron, si nos quitan todos los privilegios que tenemos, tampoco podemos estar aquí. Ay, caramba, déjenlo. El sector agropecuario, perdón, que tiene privilegios, no son los parceleros de la reforma agraria, son los grandes exportadores agropecuarios que no pagan impuestos y tienen privilegios. Dice un amigo mío que lloran con el buche lleno. Entonces tampoco se le puede quitar. El subsector eléctrico. El presidente dijo que se requiere una inversión de más de 5.000 millones de dólares. Y el director el presidente del Consejo Unificado de las Sedes y que administra Punta Catalina, el señor Marrancini, dice que el pueblo dominicano tiene el ADN del fraude y que hay 800.000 consumidores de electricidad que no pagan electricidad, pero calladamente dice, no se le cobra. Y uno dice, ¿cuál es la falta imputable? ¿Que yo no pago o que no me cobran? Porque no hay forma de medir el consumo de energía de esas 800.000 familias. Entonces, bueno, tampoco se puede hacer nada ahí porque las empresas generadoras tienen privilegios. Tienen privilegios, grandes privilegios, incluyendo en las importaciones de combustible, incluyendo los subsidios que se le paga a los combustibles que ellos utilizan, incluyendo los subsidios que se le dan cuando son generación de energía llamada blanca o energía no contaminada. Entonces, todo eso es regalo. Entonces, ¿quién queda? La clase media. ¿Quién es el que va a pagar el incremento de la electricidad cuando se sincericen los precios? No se puede dar más subsidio al consumo, a la factura de consumo de electricidad, que en este momento la está subsidiando la clase media. El que consume más de 7 kilos, qué sé yo cómo se mide eso, al mismo tiempo se deriva el subsidio que se le paga a los que consumen menos, porque a ti te aumentan más, en tanto al otro no le pueden aumentar. Entonces, lo que yo debía aumentarle al chiquito, te lo aumento a ti, tú le transfieres ese costo al que consume menos. Entonces, la clase media es la que está hasta aquí. ¿Dónde iría la reforma fiscal desde el punto de vista de ese esquema? A la clase media. Cuando se aumente, cuando se universalicen, si se puede utilizar ese término, el ITEVI, que pagarían los pobres también, entonces se le va a buscar un bajadero para que aumentara los subsidios a la familia de menor ingreso. Pero a la clase media no le van a buscar nada. O sea, la clase media, además de eso, tiene que tener planta eléctrica en los edificios. Tiene que tener guachimanes para la seguridad pública, para su seguridad. Tiene que tener cisterna para el agua, pagada. A pesar de que pagan agua, pagan luz, tiene que tener energía supletoria. El clase media tiene que tener un vehículo para cada miembro de su familia. Si están uno en una universidad, otro trabaja en tal sitio, todo el mundo tiene que comprarse un carrito porque no hay transporte público adecuado.
Tienen que pagar colegios porque la clase media, por su propia naturaleza, todavía no confía con todas las deficiencias que tiene el sector público educativo. De manera que la clase media tiene como 18 impuestos indirectos y no indirectos, y además de la carga que le van a tirar encima. Hay que buscar en la reforma fiscal al menos 200.000 millones de pesos anuales. Entonces, ¿quién va a buscar? ¿Dónde está ese dinero? ¿Cómo va a ser? Segundo, el gobierno no puede reducir el gasto. Lo que tiene que es que cualificar el gasto. Es decir, el gobierno no puede decir, vamos a gastar menos, estamos en austeridad. No puede. Va a reducir con clausurar en instituciones del Estado que se consideran innecesarias. Se habla hasta del Ministerio de Cultura, se habla del Ministerio de Educación Superior, se habla del Ministerio de la Mujer, se habla del Ministerio de la Juventud, etc. Y se habla de innúmeras direcciones generales. Por ahí se hará una reducción. Pero más nada, todo hay que buscarlo en los impuestos a la clase media, 200.000 millones para reducir el déficit fiscal. Y yo se lo explico de esta manera, queridos amigos y amigas. Lo que le llaman presión tributaria, y quisiera que ustedes anoten esto, o sea, lo anoten en su mente, es la relación que hay entre lo que le ingresa al Estado a través de impuestos y aranceles. El impuesto es la Dirección General de Impuestos Internos, el arancel es las aduanas. Eso que le ingresa al Estado en proporción al Producto Interno Bruto es lo que le llamamos presión tributaria. ¿Cuál es la presión tributaria de la República Dominicana? En este momento está en 14.5 tal vez, 14 vamos a ponerlo. ¿Cuáles son las pretensiones de esa reforma fiscal? Llevarla a 18.5. Eso equivale en términos absolutos al mínimo 200.000 millones de pesos anuales en el presupuesto. Esos 200.000 millones de pesos, ¿quién es que lo va a aportar? Probablemente más de un 50, 60% lo va a aportar la clase media. Y yo solo pregunto, ¿aguantará la clase media una carga de esa naturaleza? ¿Seguiremos nosotros proveyendo los viajes al extranjero de vacaciones que hacen las familias más grandes a costa del Estado Dominicano? El contable se encarga, no te preocupes, no vamos para Europa. El contable se encarga de encargarlo a la cuenta de los subsidios. Nosotros tenemos que sincerizar todo, ¿sí? Por ejemplo, la propiedad inmobiliaria. ¿Por qué no se aprueba la ley que establece que el domicilio debería estar exento del pago del impuesto inmobiliario? La casa donde vive la persona. Se ha establecido que si esa persona ya está retirada, tendría, ¿verdad?, que exonerarle su casa, su domicilio, no los inmuebles que tenga adicionales, pero sí su domicilio. Pero ni eso. El clase media paga el impuesto al valor inmobiliario de su propia casa, y si tiene una casa como la merece tener de campo, una segunda casa, también tiene que pagarla. Pues se va a aumentar el impuesto al inmobiliario. Y todo esto se lo digo porque esos 200.000 millones para reducir quizá en 1,5 puntos, en 2 puntos porcentuales el déficit fiscal. ¿Hay algún pacto para que el gobierno, ahí sí hay una ley, la ley de responsabilidad fiscal, que evitaría, digo yo, que el gobierno se endeude más de la cuenta, se endeude alegremente? No quiere decir que no se endeude, la deuda es necesaria, pero se endeude alegremente. Todo eso se lo estoy diciendo para que ustedes tomen en cuenta, y por eso es este programa. Este programa es para que ustedes reflexionen y todos nosotros nos pongamos a decir, y donde estemos a hablar eso. Ven acá, la presión tributaria es 14%, vamos a ponerle en 14%. Se necesitan mínimo 3 puntos. En América Latina el promedio es 21%. ¿Cuánto es pública o secretamente que el gobierno quiere incrementar
en términos de la presión tributaria. 3 puntos. 3 puntos significan mucho más de 200 mil millones de pesos al año. Y el gobierno dice, no puedo reducir los gastos porque me están pidiendo carretera, me están pidiendo tal cosa. Y por último, yo quiero decir que de verdad hay que parar la corrupción, porque no es verdad que a nosotros nos van a poner hasta aquí de impuestos para que alguien se robe un chele. El que se robe un chele en el gobierno o en las instituciones autónomas del gobierno debe ir a parar con sus huesos a la cárcel, sin demagogia. El combate a la corrupción tiene que ser de verdad. Un chele que usted se robe de la administración pública, usted tiene que ir a parar con sus huesos a la cárcel. Señores, muchas gracias. La semana que viene, con la gracia de Dios, estaremos de nuevo con ustedes en otro programa a rajatabla.